entrar en materia. Quiero comentarles que vamos a ver un tema que es supremamente importante a la luz de los eventos del final. Tiene bastantes datos de historia, acontecimientos que son para este momento muy importantes, y no se preocupen si de pronto no queda todo completamente claro. Yo envío la enseñanza con los cuadros, con las noticias, para que se repasen. O sea, básicamente es tener un conocimiento de que hay algo sucediendo en el mundo en este momento, que viene y que tiene todo que ver con lo que nosotros venimos estudiando de Apocalipsis. Entonces, bienvenidos. Bueno, muy bien. La clase pasada nosotros iniciamos o seguimos trabajando, estamos en el contexto del río Éufrates y unimos este tema del río Éufrates con la idolatría que viene de Babilonia. Entonces, allí comienza y nace esta idolatría. Entonces, veíamos cómo al nacer allí se reparte por todo el mundo con un origen falso, un sistema religioso falso, y se va extendiendo por toda la tierra. Bien, veíamos efectivamente el lugar geográfico y cómo Nimrod, que es el poderoso cazador de almas para el adversario, se encarga de crear allí este tipo de sistema ideológico que se reparte por todo el planeta. Vimos los distintos ídolos que tiene cada nación con sus diferentes nombres, pero que tienen un mismo origen, que se llama Babilonia, cerca del río Éufrates. Del oriente, los católicos, las distintas religiones. Y nos adentramos, que es precisamente lo que yo quiero repasar en esta noche, lo que tiene que ver con el Islam, que es la segunda religión más grande del planeta. Entonces, al trabajar aquí esta enseñanza, vamos a mirar... Gracias. Al trabajar esta enseñanza, entonces, hoy nos queremos enfocar aquí, en esta segunda religión, ¿sí? Muy importante, y para que lo vayamos teniendo en cuenta. Es definitivo empezar a entender y desenmarañar todo lo que viene a través de esta religión. Bien, empezamos con la historia y parte desde el pacto que Dios hace con Abraham. Le promete a Abraham descendencia, le promete un hijo, y al pasar el tiempo, pues viendo Sara que no es cumplida esa promesa, entonces ella le permite a su esclava Agar, y pues de allí nace Ismael, ¿sí? el primer hijo de Abraham. Vimos esta promesa que Dios primero le hace en Génesis 15:1 a Abraham, y luego cómo Abraham toma a Agar, su sierva egipcia, y pues conciben este hijo. Entonces teníamos a Abraham con sus 12 descendencias, Isaac e Ismael. Mirábamos acá algunas características de Ismael y veíamos que quedó profetizado que será un hombre indómito, en el versículo 12, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Nosotros al día de hoy ya podemos entender que Ismael son naciones, y estas naciones tienen estas características. Isaac, por otro lado, dice que también fue concebido en su vejez, en el tiempo en que Dios lo había dicho. Muy importante. Dios dice y cumple. Vimos luego que de Isaac, que es el hijo de la promesa, nacen Esaú y Jacob, pero veíamos en la clase pasada que desde la concepción de Esaú y Jacob hubo una lucha desde el vientre, y fue profetizado que dice en el versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Bien, entonces mirábamos la historia de Esaú y Jacob, la línea ya de descendencia, Abraham con sus dos hijos, por un lado está Ismael de Agar la esclava, y está por el lado de Sara, Isaac, y de Isaac, Jacob y Esaú. Bien, vimos también cómo Esaú despreció su primogenitura, leímos todo lo que sucedió, el relato, y finalmente entonces hicimos unas consideraciones. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran la meta suprema de la vida de Isaac y Rebeca. Es decir, que Esaú y Jacob conocían, obviamente, la historia y cuáles eran las promesas que Dios les había hecho con respecto a la descendencia. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia. Ellos entendían, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino había algo más grande, y era la preeminencia espiritual. Dentro de esta primogenitura estaba la bendición sacerdotal, es decir, allí habían unas responsabilidades con respecto al servicio de Dios, y ellos dos conocían esto que está aquí. Había gobierno de la familia, preeminencia entre los hermanos, había una doble herencia, autoridad física y espiritual, y los primogénitos bendecidos estarían recibiendo el nombre del Padre, que trae propósito, autoridad y misión. Entonces, ellos entendían qué significaba la primogenitura y conocían. Y vimos entonces cómo en Génesis 25:34 está escrito que Esaú menospreció la primogenitura. O sea, él conocía esa primogenitura, pero él la despreció. Y realmente lo que despreció fueron los privilegios. Él estaba despreciando, era el sacerdocio y el servicio a Dios, pero de pronto está en consideración, él lo que deseaba pues era su doble herencia y tener la preeminencia en la familia. Bien, entonces, mirábamos aquí todas las consideraciones que se pueden hacer de este relato. Isaac deseaba la bendición de Esaú, el que Dios no, o sea, Isaac el padre, ¿sí? Él le quería dar la bendición a Esaú, pero él ya había escuchado, ¿sí?, que él no era el elegido, el que había elegido era a Isaac, a Jacob, gracias. Y ya también Isaac sabía que Esaú había despreciado su primogenitura. Aún así, él se la quería dar. Es más, Esaú cometió pecado porque él no solo se casó con una mujer pagana, sino se casó con dos. Entonces, ahí mirábamos esto. Bien, entonces, sobre esto vamos a terminar acá y vamos a hacer las consideraciones. Uno, decíamos que todos en este relato pecaron, o sea, tanto Isaac por no esperar, no obedecer, pecó Esaú por despreciar la primogenitura, casarse con mujeres paganas, pecó también, se me olvidó, Jacob porque él debió esperar, no hacerle caso a la mamá, y Rebeca también pecó por haber hecho toda la intriga para engañar al padre. Entonces, ¿qué podemos rescatar y entender de todo esto? Bueno, primero invitarlos porque el resto de la historia de Jacob cuando se convierte en Israel es preciosa, entonces hay que mirarla en algún momento. Bien, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? En este relato vimos que de alguna manera los involucrados, en especial Rebeca, Sara, se apresuraron a tratar de ayudarle a Dios en que Él cumpliera su palabra, ¿cierto? Si Sara hubiese esperado los tiempos de Dios, pues no tendríamos todos los problemas que tenemos en estos momentos. Ella se apresuró y le dio a su esclava para que se cumpliera la promesa. Eso no debió haber pasado. Lo mismo el caso de Rebeca. Ya Dios lo había dicho y los tiempos de Dios son perfectos.
esto lo debemos tomar para nuestra vida. Dios tiene un tiempo para cumplir sus promesas, Él lo ha prometido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes, pero no involucrarnos a tratar de ayudar a Dios porque no es correcto, ¿sí? Entonces es importante que nosotros en la cotidianidad de nuestra vida aprendamos a reposar confiadamente, ¿sí? Y es en Cristo que nosotros tenemos ese descanso, porque él es el que hizo la obra y nosotros seguimos sus pasos. Eso debe ser muy importante. El ejemplo de estas creyentes nos debe enseñar de obediencia, ¿sí? A pesar de que los objetivos eran buenos y eran, según ellas, alineados a lo que Dios había dicho, no eran los tiempos. Dios no necesita ayuda. Nosotros debemos apropiarnos de todas las promesas de Dios a través de la fe, ¿sí? Y que Dios se encargue de los tiempos. Nosotros ponemos la fe y Dios pone el tiempo preciso. Bien, continuando con el mismo relato, entonces veíamos la genealogía de Abraham y específicamente cómo la línea de Ismael, que fue el hijo de la esclava, con la línea de Esaú, que fue el que despreció la primogenitura, se unió. Resulta que Esaú se casa con una de las hijas de Ismael, ¿sí? Entonces es importante que sepamos esa línea sanguínea. Bien, entonces, ¿qué representa Ismael? Venimos hablando. Ismael representa una gran nación. Y lo vamos a ver en la palabra, dice en Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Se pueden ver algunas características de la personalidad de Ismael. Será como un asno salvaje, habitará en conflicto y en hostilidad. Es el Estado Islámico que ellos buscan, que eso es lo que hoy vamos a tratar de entender. ¿Qué significa ese Estado Islámico? Que es una sola nación en lo que ellos desean hacer en cuanto a sus propósitos. Bien, entonces, mirábamos la clase pasada, ¿dónde está quién es Ismael? ¿Sí? Y lo que está sucediendo en Medio Oriente. En el círculo rojo, entonces ahí se encuentra la nación de Israel. Y la gran, aquí está, ahí está Arabia Saudita y toda la parte de esa península. Dice, es profético lo que está sucediendo ahora mismo. Existen múltiples y múltiples naciones en ambas categorías. Claro, efectivamente, tanto Jacob, que es Israel, como Ismael tienen muchas naciones. Entonces, ¿cuál es el deseo de las organizaciones terroristas de Ismael? Que lo vamos a ver, es tener un solo Estado, que es llamado el Estado Islámico. ¿Quién es Ismael al día de hoy? Es el pueblo árabe, ubicados en la península arábica. Ahora, pues por supuesto que aquí toca hacer la salvedad que no estamos hablando de todos los árabes que vayan a participar de esto, por supuesto que no, pero hay una gran cantidad de ellos. ¿Dónde están ubicados? Entonces, veíamos que están ubicados en la península arábiga, que está ahí están las naciones, básicamente Arabia Saudita, Bahrein, Estados Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Yemen. Y hay hay 360 millones de árabes, o sea, son demasiados. Bien, aquí, entonces vamos a empezar a entender. Todo comienza por una disputa familiar entre los dos hijos de Abraham. Unos son los judíos, que son los hijos de Isaac, y los otros son los palestinos, que son los hijos de Ismael. Entonces ya vamos a ir entendiendo por qué palestinos, por qué no son todos los árabes, etcétera, etcétera. Esta disputa familiar se da por el territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero vamos a ver los eventos de los últimos años.
y a tratar de entender un poquito, por eso les decía, son cosas históricas que van a quedar ahí registradas, no es necesario entenderlo todo esta noche, no, pero sí es importante que vayamos viendo aspectos, ¿sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, este enfrentamiento entre los hijos de Abraham se recrudece, ¿sí? En el pasado hubo, pero aquí es donde comienza. Bien, para todos nosotros es sabido lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, donde aproximadamente 6 millones de judíos europeos son asesinados por el régimen nazi de Adolfo Hitler en Alemania y sus aliados, en lo que se conoce como el Holocausto judío. ¿Sí? Históricamente todos conocemos esta situación. Ahora, vamos a tratar de mirar en los últimos tiempos cuál fue la historia del territorio de Israel, porque tiene que ver con los hijos de Abraham. Dice, lo primero para poder entender la historia, y es que en algún momento se reconoce la conexión histórica que tiene el pueblo judío con la región de Palestina. Entonces, bíblicamente, siempre e históricamente les había pertenecido. Y esto es como la base para reconstruir un hogar nacional judío. Recordemos que todos los judíos quedaron dispersos. ¿Se acuerdan que ellos fueron sacados? Ellos quedaron en la dispersión. Quedaron sin tierra, sin Dios, sin nada. Cada uno se fue. Pero si esta situación hubiese llegado a continuar, que Israel no tuviese tierra, pues todas las promesas que hay en el Apocalipsis no se pudieran cumplir, porque entonces, ¿a dónde se dirigen los ataques del adversario? Si todos sabemos que es específicamente a Israel, a los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, para que todo se pudiera cumplir, obviamente dentro del plan de Dios, Israel tenía que regresar a su tierra, de la cual había sido sacado. ¿Sí? Es, digamos, todo el territorio de Palestina, que ya en clases anteriores lo habíamos visto. Bien, el mundo entero, después de la guerra, ¿sí? Queda estupefacto con esta situación que pasa con ellos del Holocausto. Bien, entonces, por un lado, las Naciones Unidas, ellos dice, aseguró que los motivos para que el Estado judío se estableciese en Medio Oriente eran basados